Vamos a empezar con una breve reflexión bíblica que es muy pertinente en cuanto a este tema de renovar la mente y también resulta útil para el tema que nos toca hoy. Se fue otra vez. ¿Ahora qué hacemos? Ahí está. En Mateo 8, no es Mateo, es Marcos. Marcos capítulo 8, los versículos 22 a 35. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera, Jesús lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Mesías. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hace unos años escuché a un predicador que tomaba ese relato muy conocido de la confesión de Pedro juntamente con el relato anterior sobre el ciego de Betsaida. Y el predicador sugirió que de pronto el evangelista, a propósito, unió los dos relatos. Es muy posible que Marcos quiera que nosotros como lectores notemos el paralelo entre el ciego y Pedro. El ciego ya ha recibido el toque de Jesús, pero su sanidad no está completa todavía. Jesús tiene que volver a poner las manos sobre sus ojos para ahora tener la vista restaurada. Y ahí está Pedro. Pedro logra ver con la ayuda de Dios que Jesús es el Mesías. Pero tan pronto como Jesús empieza a hablar del camino que tiene por delante, de sufrimiento, de cruz, ahí Pedro dice: no, Señor, por favor, nada de eso. Solo está viendo en parte. No está viendo el cuadro completo. No está viendo con claridad. Parece que nos abandonó otra vez el sistema. ¿Podemos pedir, por favor, que dejen en pantalla lo que es la diapositiva? No necesitamos ver al predicador. A ver, el anterior, sí, qué bueno, excelente, ahora sí. Incluimos en la lectura los últimos 2 versículos, donde Jesús deja bien claro que el camino que le toca a él
también le toca al discípulo. Ser discípulo, ser cristiano, significa negarse uno a sí mismo. Significa tomar su cruz, significa seguirle las pisadas a aquel que terminó en la cruz. Una de las tentaciones más típicas del nuevo creyente, el creyente joven, es pensar, ya hemos llegado. En la euforia de conocer al Señor, nos parece que todo es nuevo, todo problema está solucionado. Es sorprendente cuántos convertidos recién convertidos, andan por ahí tratando de convencer a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo, que ahora son santos. Y lo grave es cuando parecen convencerse a sí mismos. Nuestro caminar con el Señor es una historia de toda la vida. En su amor y en su gracia no nos deja donde estamos. Yo llevaba casi 30 años en la vida cristiana, era misionero, era profesor de seminario, cuando el Señor por fin me confrontó con mi propio legalismo. Descubrí que yo era un fariseo cristiano. Tuve que aprender qué es la gracia del Evangelio. Algunos somos alumnos muy torpes, muy lentos. Cuando el Señor empieza a confrontarnos con respecto a nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, no es fácil. Cambiar es difícil, cambiar es doloroso, toma tiempo. Y el Señor tiene que animarnos de que el cambio sí es posible, de que no estoy condenado a seguir con ese pecado, con ese hábito, con esa personalidad que ya sé que no es parte del plan de Dios para mi vida. Vamos a orar otra vez y vamos a usar este texto del Salmo 138 como base de la oración. Oremos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno Señor es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. Padre Celestial, te rogamos que tú efectivamente obres en nosotros. Hagas los cambios que tú quieres hacer. Sánanos. Cumple en nosotros tus propósitos. Amén. En la reunión de septiembre del año pasado, Juan José Correa presentó una exposición sobre el tema de la sexualidad. Estaba explorando pautas bíblicas sobre el tema y enfatizando la belleza de la sexualidad como don de Dios. Hoy se presenta un enfoque más concreto sobre el tema de la homosexualidad, para guiar la reflexión entre cristianos sobre lo que ocurre en la sociedad y la cultura alrededor. El tema es pertinente, porque la Biblia sí trata de este tema y la Biblia condena explícitamente la práctica homosexual. Un texto como Levítico 18, 22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Y en el Nuevo Testamento, más pertinente para nosotros como cristianos, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así hay otros textos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, versículo 9, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10,
donde se toca el tema, donde se menciona específicamente a los homosexuales, ya que a veces se habla del término afeminados, que también está en 1 Corintios 6, versículo 9. Tengan cuidado con usar ese término y con sacar conclusiones del término. La misma palabra griega que ahí se traduce afeminados, en los evangelios se traduce como ropa fina. Es un término griego que tiene una gama muy amplia de significados. Debemos decir desde un principio cuáles son algunas de las cosas de las que no vamos a estar hablando. Nosotros no vamos a hablar de la definición de qué es el matrimonio y específicamente la pregunta, ¿qué tiene que ver la Iglesia con los matrimonios? En el Nuevo Testamento nunca se menciona de cómo que la Iglesia cristiana esté casando a personas. Como evangélicos no compartimos el concepto católico que mira el matrimonio como sacramento, pero sí resaltamos que la Biblia habla del matrimonio como un pacto. Ahí están los textos en Proverbios, en Ezequiel y en Malaquías, donde se habla del matrimonio como un pacto. Otra cosa que no vamos a profundizar son preguntas filosóficas sobre si el matrimonio tiene una base biológica, ¿sí? Si la unión matrimonial debe ser paralela a la unión sexual procreativa normal entre los mamales, o si es un constructo social artificial. Les abro el apetito, no vamos a hablar de eso. Y solo indirectamente, ya hicimos la exposición sobre política, se levanta la pregunta si le corresponde a los gobiernos, a los cristianos en la política, abogar por una armonía entre pautas bíblicas y las leyes del país. Quiero decir una palabra sobre el tema, la frase ideología de género. Una frase que ha generado reacciones muy fuertes en el mundo evangélico. Que conste que buena parte de la preocupación detrás de ese tema de ideología de género tiene que ver con los roles que se le imponen a niños y a niñas desde la infancia. ¿Cuál es el color de ropa con que se vista al bebé? ¿Rosado o azul? ¿A quién se le ponen aretes el día después de nacer? ¿Quién juega con muñecos? ¿Quién juega con carros? Les pregunto a los hombres que están aquí presentes, cuando usted tenía 4 años, ¿alguien le tomó una foto y le pidió hacer un puchero? Nuestro tema es el de la renovación de la mente. Resulta muy fácil para cristianos adoptar esos roles tradicionales y hablar del rol bíblico del hombre y de la mujer. Recuerden, por favor, que la Biblia no dice quién debe limpiar la casa, quién debe lavar la ropa, quién debe preparar la comida. No hay absolutamente nada para indicar que esto es de él o de ella. Lo que la Biblia sí dice muy claramente es que la crianza de los hijos es responsabilidad de los dos, no del colegio. Debemos tener mucho cuidado con semejante asimilación de los valores de una sociedad tan marcada por el machismo y por estructuras patriarcales. Ojalá en otra oportunidad, pero no con este dinosaurio, profundizamos en las pautas bíblicas para el matrimonio cristiano. Otro tema de definiciones. El término que se utiliza tanto hoy en día, el término gay, que no aparece en la pantalla. Debe ser por yo ser dinosaurio que la tecnología deja de funcionar. Eso, qué bueno.
No voy a usar el término gay en esta charla porque, según yo lo veo, el término hace referencia a lo que es la militancia de aquellos que en el último medio siglo han luchado con tanto éxito para cambiar la perspectiva en cuanto a homosexuales y otros dentro de la cultura occidental. Han logrado unos cambios realmente sorprendentes, aun cuando a veces las circunstancias no son propicias. Aquí en Colombia, los homosexuales han luchado para acabar con la discriminación, pero el artículo que tenemos sobre discriminación en la Carta Política no tiene que ver con el tema de la homosexualidad. Ahí lo tienen. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección, trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Los homosexuales no son un sexo diferente al lado de masculino y femenino. ¿Sí? Se puede hablar de una orientación, de una preferencia sexual, pero no se trata de otro género. Y esa es una palabra que recientemente, en los últimos años, ahora tiene el mismo sentido en español que el término sexo tenía antes. Por presión desde el lado inglés, ahora usamos en español también género para hablar de masculino, femenino. Antes era un término apenas en la gramática. Es propio que en todo lo que estamos diciendo hoy, yo estoy hablando a un grupo de creyentes. No estamos aquí para entrar en polémicas con el movimiento gay. Una palabra sobre siglas que se utilizan. Ustedes en otras partes del mundo pueden encontrar una lista que se va extendiendo constantemente. LGBTQIA+, el plus es por si hay más. En español parece que todavía se sigue con las siglas LGBT. Noten, por favor, en lo que vamos a decir hoy, nuestras observaciones solo tienen que ver con las primeras tres siglas, LGB. El tema de los transexuales, aunque a veces la T también se utiliza para otras cosas, para denotar otros grupos. Transexuales, personas que piensan que tienen el cuerpo equivocado, procuran cambiar su sexo con los medios provistos por la medicina y la ciencia moderna, no entra en la charla de hoy. ¿Sí? Ahí se trata de una problemática completamente diferente al tema de la homosexualidad. En parte es un tema de ética y ciencia, similar a la pregunta que surge con las películas de Parque Jurásico. La pregunta, si es científicamente posible hacer X o Y, ¿cómo decidimos si es sano y sabio hacerlo? Y sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias de hacer X o Y. Un tema muy amplio. En el caso de los transexuales, evidentemente sí, se trata de una confusión en el tema de identidad sexual. En el caso de los homosexuales, resulta más apropiado hablar de preferencia, de orientación sexual. Son importantes esas aclaraciones. Sí, quiero llevarles a las definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia con respecto al término homosexual. Primero, se utiliza para hablar de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Segundo, se utiliza el término homosexual de una relación erótica que se produce entre individuos del mismo sexo. Y tercero, lo que es perteneciente o relativo a la homosexualidad o a los homosexuales. Noten en el punto 2, utilizan la palabra relación erótica.
a veces hablamos de relaciones sexuales entre homosexuales, pero relaciones sexuales implican relaciones donde los genitales del macho interactúen con los genitales de la hembra como parte del proceso biológico reproductivo normal. La práctica homosexual tiene que ver con prácticas sexuales eróticas entre personas del mismo sexo para obtener gratificación sexual. Que conste que la moto no es mía. Si podemos volver al eso. Que conste que la prohibición bíblica de la que estamos hablando tiene que ver solo con la segunda de las tres definiciones. ¿Sí? Es la práctica homosexual, es entrar en una relación erótica sexual con alguien del mismo sexo. La condena bíblica no se da frente a la inclinación sexual, sino frente a la práctica, lo que la persona hace. Es importante recordar esto porque vivimos en un entorno donde se tilda a una persona de marica porque se viste o camina o habla de una forma rara, forma diferente. No existe ninguna prohibición bíblica frente a eso. Recuerden Romanos 12:2. No os conforméis. Nosotros estamos en una cultura colombiana que tradicionalmente es profundamente anti-homosexual. Resulta muy preocupante ver a creyentes siguiendo la corriente del entorno, en vez de tener una actitud bíblica. Mucho cuidado con eso de juzgar a un hombre porque lo ven como afeminado. Que conste que la lista de cosas que se consideran afeminados cambia de un contexto a otro. Ustedes pueden imaginarse algo más afeminado que el artista de flamenco en España. No voy a hacerlo levanta. ¿Cómo se viste el matador antes de enfrentar al toro? En ambos casos, en España, se trata de una celebración de la masculinidad. Déjame decir una palabra más sobre este tema. Hay personas que tal vez por sus propias luchas e inseguridades tienen un olfato muy fino para detectar cuando otra persona está luchando en el tema sexual. Ahí es donde entra el chantaje. ¿Qué pasa en nuestro mundo evangélico obsesionado con el tema de la homosexualidad? Aquí una palabra, un susurro, puede acabar con la vida, con el ministerio de otra persona. Nos debe doler profundamente el índice de suicidio entre adolescentes por temas de confusión sexual. Por favor, no estemos contribuyendo a la presión que están sintiendo. ¿Sí? Recuerdan lo que dice Levítico 19:6. Ahí ustedes lo tienen en la Biblia de las Américas. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Curiosamente, cuando vamos a la Reina Valera, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Es una curiosidad de que el hebreo, y así también el griego, no distingue entre chisme y calumnia. Nosotros decimos que chisme es decir algo que es verdadero, pero para dañar a otra persona. Mientras que calumnia es algo falso, para dañar a otra persona. La Biblia mira los dos como iguales. Usted está hablando para hacerle daño a otro.
es atentar contra la vida del prójimo. De ahí les presento mi nueva versión postmoderna de Mateo 5, 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que diga marica a su hermano será reo de infierno de fuego. Pronto saldrá a la luz esta nueva versión de la Biblia. A la luz de estas aclaraciones, podemos decir lo siguiente. En el contexto de la iglesia cristiana, en el contexto de la exposición bíblica, tenemos varias responsabilidades. Primero, identificar claramente aquellas prácticas sexuales que la Biblia condena, inmoralidad sexual, adulterio, bestialidad, y ahí se incluye la práctica homosexual. Segundo, recordar que cuando encontramos esas prácticas en la Biblia, siempre se encuentran en el contexto de una lista de pecados que se condenan con igual seriedad. Envidia, pleitos, engaños, homicidios, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, secuestradores, mentirosos, etc. Ahí tienen 3 textos que estoy citando. En esas listas los homosexuales no ocupan ningún lugar especial. Tercera responsabilidad. Insistir en el gran mandamiento. Estamos llamados a amar al prójimo. A los creyentes no nos corresponde pedirle al prójimo que primero abandone su forma de vivir antes de nosotros amarlo. Así no funcionan las cosas. Y así también no quieren. Pero cuando no funciona para ninguno de los dos lados, eso, rechazar todo tipo de desprecio, de odio, especialmente cuando tales actitudes se deben más a prejuicios culturales que a la enseñanza bíblica. Como alguna vez dijo el Papa Francisco, nuestra primera tarea con los homosexuales es pedirles perdón por no manifestar el amor que debe ser nuestra característica principal. El autor C.S. Lewis habla de quienes juzgan la homosexualidad más por la náusea, por el asco que les produce, que por un juicio moral equilibrado. Y el mismo Lewis dice, bueno, ya que yo nunca he sido tentado por ese pecado, ¿por qué voy a expresarme tan fuertemente contra quienes tienen esa lucha? ¿Ustedes recuerdan por qué usted y yo somos cristianos? Porque necesitamos el evangelio de la gracia. ¿Por qué acudimos a la cruz del Calvario? Porque somos pecadores. Y ahora vamos a negarnos a amar a otro porque es pecador. En septiembre hablamos de la renovación de la mente, hoy otra vez, y en septiembre mencionamos el tema de la autocrítica. Una pregunta que como iglesia cristiana debemos hacernos: ¿cuál es el ambiente que proveemos dentro de la comunidad cristiana para quienes luchan con este problema? Vamos a otro punto. Es común en los debates sobre la homosexualidad escuchar a creyentes decir que el homosexual es homosexual por decisión propia. Por un lado,
es una verdad a puño. Cuando los novios tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, lo hacen por decisión. La persona que busca imágenes pornográficas en línea o donde sea, lo hace por decisión. Cada vez que se busca gratificación sexual hay una decisión de por medio. Pero decir que la homosexualidad se debe a una decisión personal no armoniza muy bien con el texto principal, el texto clave sobre este tema en la Biblia. Aquí está el texto de Romanos 1, 18, 32. No vamos a leerlo todo, está aquí, está también en la siguiente fórmula hasta el versículo 32. Hasta ahí. Léanlo, por favor. Ustedes van a encontrar de que en esta sección el apóstol Pablo no presenta la práctica homosexual como la decisión pecaminosa del individuo. Él lo presenta como el resultado de una sociedad y una cultura que ha dejado a Dios a un lado. Las personas de quienes está hablando el apóstol, los ellos, que menciona desde el versículo 21 hasta el 32, han decidido no reconocer, no agradecer a Dios. Pensando ser sabios, se hicieron necios y optaron por la idolatría en lugar de la adoración a Dios. Y es por causa de eso que Dios los entregó. En estos versículos, ustedes ven en el 24, por consiguiente, Dios los entregó. En el versículo 26, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y así también en el 28, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada. Es el resultado no individual, sino de una sociedad tan inteligente, tan educada, tan sabia, que habían decidido abandonar a Dios. Vamos a profundizar un poco más en este texto, pero quiero traer a colación una cita de un libro de un autor colombiano bastante conocido. Ustedes han escuchado hablar de Héctor Abad Faciolince. Él escribe el libro para celebrar la vida de su padre, Héctor Abad Gómez, médico destacado, profesor de la Antioquia, asesinado en 1984 por los paramilitares de Carlos Castaño. Lo más probable es que usted se ha visto la película y no ha leído el libro. Recuerden la historia del Comején. Detrás de un cine poco antiguo hay unos rollos de películas tirados. Y hay dos comejenes que están comiendo ese celuloide y el uno le dice al otro, no está mal, pero me gustó más el libro. Lean el libro, por favor, si quieren entender la Medellín de sus padres, de sus abuelos. El libro es una ventana. En ese libro, Abad comenta una experiencia personal. Leamos lo que dice. En la mitad de mi adolescencia, en el colegio de solos varones, donde yo estudiaba, me ocurrió algo que me pareció muy extraño y llegó a atormentarme durante años. La vista de los genitales de mis compañeros de clase, sus juegos eróticos, me excitaban. Y yo llegué a pensar con angustia por eso que era marica. Se lo conté a mi padre, con el ánimo transido de miedo, de vergüenza, y él me contestó, sonriendo tranquilamente,
que era pronto para saberlo definitivamente, que tenía que esperar a tener más experiencia del mundo y las cosas que en la adolescencia estábamos tan cargados de hormonas que todo podía ser motivo de excitación, una gallina, una burra, unas salamandras o unos perros acoplándose, pero que eso no significaba que yo fuera homosexual. En la página siguiente, Abad cuenta de que su padre no lo presionó, pero sí pagó por las consultas cuando el joven quería ver a un psiquiatra y un psicoanalista. Y al final el autor deja claro que él es heterosexual. Yo pido perdón a las damas por usar aquí el ejemplo de un hombre en su lucha con la confusión sexual. Más adelante se procura restaurar el equilibrio, enfatizar la manera como las mujeres en este país terminan siendo las víctimas principales de las patologías sociales y sexuales de nuestro contexto. A ver si podemos profundizar en lo dicho en Romanos 1, teniendo en cuenta lo dicho por Héctor Abad. El momento histórico en que nos encontramos es un momento donde ya hay varias cosas que no se pueden hablar, que no se pueden preguntar. El ambiente y las leyes del país ya no permiten preguntar qué es normal, qué es una práctica sexual normal, qué es anormal. Yo les pregunto, si miramos aquí la respuesta que da el papá de Héctor Abad a su confusión, ¿un terapeuta de hoy daría la misma respuesta? Que eso no significa que eres homosexual. Tranquilo, espera, date tiempo. Significa que en nuestro medio es muy difícil hacer la pregunta, ¿cómo es que uno termina homosexual? ¿Cuáles son las causas, las raíces? ¿Cuáles son factores que contribuyen? Ya no se puede hacer un estudio psicológico, sociológico sobre las preguntas porque la cultura ha decidido mirar la homosexualidad como normal y natural. Hace años yo me encontré en una librería de segunda con el libro de un psicoanalítico sobre la homosexualidad. Y eso estaba publicado antes de 1973, es decir, cuando todavía se hablaba de la homosexualidad como una patología, como una conducta aberrante. El psicoanalítico, en forma típicamente freudiana, decidió mirar la homosexualidad como un problema de masoquismo. Creo que el autor cometió una falacia de causación, identificó un síntoma como si fuera la causa. Pero lo menciono el libro no más para notar que es el tipo de estudio que ya hoy no es posible. Favor tener en cuenta esa normalidad en las observaciones que se presentan a continuación. Quisiera honrar y agradecer la valentía de Héctor Abad al incluir este relato sobre su experiencia personal. El relato apunta a uno de los factores que pueden llevar a la persona a identificarse como homosexual, el temor. Abad habla de ser atormentado durante años. El motivo, la reacción de su propio cuerpo, la excitación que le provocaron los juegos eróticos de los compañeros en ese colegio. Dice Abad que cuando por fin comentó la situación con su papá, tenía el ánimo transido de miedo y de vergüenza. Él tuvo la suerte de un padre comprensivo, además médico, quien lo pudo tranquilizar, quien le aseguró de que no había nada raro o anormal en lo que pasaba en su cuerpo. ¿Qué tal la persona que no se encuentra con ese ambiente comprensivo?
la persona que está condenada a seguir atormentado por el miedo, por la vergüenza. Cuando ustedes escuchan testimonios de aquellos que hablan del gran alivio, del sentido de liberación, cuando ellos por fin se declararon públicamente homosexuales, cuando salieron del closet. Noten que en esa sensación de liberación puede ser sencillamente el ya no tener que vivir con las dudas. ¿Soy? ¿No soy? El miedo de ser descubierto, de que alguien sospeche o diga algo. El temor, uno de los factores claves que juegan aquí. En segundo lugar, se ha hablado mucho en décadas anteriores de las dinámicas dentro de la familia como un factor clave en la confusión sexual del adolescente. La ausencia del padre generalmente es el factor de mayor peso, tanto para el hijo como para la hija en sus luchas. Supongamos por un momento que esa teoría de que la ausencia del papá efectivamente sea el factor clave. ¿Qué tal las implicaciones para un país como Colombia, donde el padre irresponsable, el padre que abandona el hogar, el padre ausente que todavía comparte el mismo techo, pero está ausente, donde eso es una figura tan común? ¿Qué va a implicar para los jóvenes que crecen en ese tipo de ambiente? Aquí no tenemos tiempo para profundizar en el tema del machismo, pero lo que acabamos de decir, vale la pena notar de que machismo y padre ausente son dos lados de la misma patología social que vive Colombia. El macho quiere ser libre. Por eso es que rehúye al compromiso, a la responsabilidad, no quiere ataduras. No vamos a profundizar en la pregunta de si ese hombre tan macho está compensando por sus propias inseguridades. En tercer lugar, la realidad horrible del abuso sexual. Es obvio que el abuso sexual de menores, otra patología social de nuestro medio, está relacionado directamente con todo tipo de secuelas a nivel psicológico, emocional, va a tener un impacto grande en el desarrollo sexual de la persona. Noten, por favor, el tema no se limita a la infancia. Incluye las experiencias sexuales inevitablemente malsanas de la adolescencia, ya sea que se trate de la costumbre tradicional del papá que lleva a su hijo a una prostituta para su iniciación sexual, ya sea que algún homosexual le ayude al adolescente a descubrir el placer sexual. En los dos casos y muchos otros habrá secuelas en toda la vida de la persona. Héctor Abad, directamente después del pasaje que leímos, relata lo siguiente. Su papá le dice que aún en el caso del hijo resultar homosexual, eso tampoco tendría ninguna importancia, siempre y cuando yo escogiera aquello que me hiciera feliz, lo que mis inclinaciones más hondas me indicaron, porque uno no debía contradecir a la naturaleza con la que hubiera nacido, fuera la que fuera. Y aquí hay mucha tela para cortar. Pero primero, que conste que la actitud de todo padre cristiano debe ser que su amor es incondicional, que él seguirá amando a su hijo, a su hija, sin importar la confusión que esté viviendo, sin importar los errores que cometa, sin importar la decisión en cuanto a estilo de vida
que decida adoptar para el futuro. Los que luchan con la confusión sexual ya tienen suficiente que enfrentar. Por favor, no utilicen su amor como un medio de presión para tratar de influenciarlos. Pero aquí tenemos que profundizar en esto de que se dice por parte del padre de Héctor Abad, de que se trata de lo natural, de lo normal. Uno no debe contradecir a la naturaleza con la que hubiera nacido. Es la posición que se está convirtiendo en la ideología oficial en este tema, y ya lo es en muchos países. El problema con decidir si la homosexualidad es normal y natural, el problema es muy sencillo. La pregunta es, ¿quién dice? Para los antiguos griegos, la pedofilia era normal. ¿Acaso todo lo que le provoca a alguien hacer para obtener gratificación sexual ahora se considera normal? Mejor no doy una lista: necrofilia, incesto, etc. Vivimos en un mundo donde se ha decidido que cualquier actividad sexual entre mayores de edad, con tal de que se haga con el consentimiento de ambos, es legal. La ley no dice, no puede decir si es normal o natural. Para eso no está la ley. Fueron unos psicólogos en Estados Unidos en 1973 quienes tomaron la decisión de declarar normal y natural la homosexualidad. Ustedes que en la universidad están luchando con las reglas APA, ¿sí han hablado de eso? La Asociación Norteamericana de Psicólogos fue esa asociación que en 1973 decidió ya no mirar la homosexualidad como una conducta aberrante. ¿Cómo compara el mundo en que nos encontramos con la realidad que Pablo describe en Romanos 1? Hace poco yo pasé por migración en Bogotá. Había un aviso inmenso que proclamaba las sanciones más graves para la persona que tuviera relaciones sexuales con un menor de edad. ¿Ustedes saben quién es menor de edad en Colombia? La persona menor de 18 años. ¿Ustedes saben cuál es la edad de consentimiento en Colombia? Yo les di la pista en la charla anterior, ¿no es cierto? No hay ley en Colombia contra la persona que lleva a una niña o un niño a la cama con tal de que tenga 14 años. La misma ley dice, para todos los efectos legales, llámese mayor de edad o simplemente mayor, a quien ha cumplido 18 años. Pero cuando se trata del abuso sexual de menores, en el Código Penal se hace la excepción en el tema sexual. Solo se trata de abuso cuando es con una persona menor de 14 años. De parte del gobierno colombiano se organizan campañas en contra del abuso de menores, pero una administración tras otra se niega a cambiar esa edad de consentimiento que resulta una vergüenza. Mejor ni hablar del ingreso económico que produce el turismo sexual en este país. Ahí está la pregunta de fondo. ¿Cómo vamos a hablar de lo que es normal o natural en el contexto en que estamos? Se me ocurrió que nosotros necesitamos una actualización
para el mundo moderno del libro de Erasmo, Elogio de la locura. Él lo escribió en el siglo XVI para burlarse de la práctica y de la teología escolástica. Hoy necesitamos a alguien que nos haga eso para mostrar los absurdos del mundo moderno en el tema de la sexualidad. El título de un libro de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, también serviría muy bien para ese libro. Como creyentes, no nos deben sorprender estos absurdos, porque desde los primeros capítulos de la Biblia, no quiere quedarse ahí la hoja, okay, nos damos cuenta de que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo tergiversado, dañado por la realidad del pecado. Incluso la primera evidencia de ese pecado en Génesis 3 se da justamente en el ser humano sentir vergüenza y miedo frente a su propia desnudez. Es por nosotros estar conscientes de esa realidad del pecado que desconfiamos de la frase, es apenas natural. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Gálatas, capítulo 5, versículo 17. No logré ponerlo en pantalla porque está todavía, apenas esta mañana lo agregué al manuscrito. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una tensión entre el Espíritu de Dios que habita en el creyente y la naturaleza caída. Y eso implica que no podéis hacer lo que deseáis, dice Pablo. No hacer lo que nos da la gana. Aún así, aun si no nos sorprende si lo sabemos por la Biblia desde antes, no se puede hablar de esta temática de la sexualidad en Colombia sin sentir un dolor profundo. Esta realidad de promiscuidad, de violencia sexual, de abuso, de desorden total en el tema sexual, desde mucho antes de los debates sobre la homosexualidad, es como una nube oscura que pesa sobre esta tierra donde Dios nos puso. Ya se ha mencionado la incidencia tan alta en nuestro medio del abuso sexual de menores, más que todo, pero no exclusivamente, contra las niñas. Hay personas aquí que no conocen esto por experiencia propia, pero no me atrevo a profundizar en el tema por consideración con aquellos que sí saben y procuran olvidar, quienes viven su vida bajo la nube oscura. A esto se agrega que tanta familia en nuestro medio es una familia disfuncional, el padre ausente, la mamá a quien no se le permite ser esposa y madre porque tiene que ser jefe de hogar. Y la sociedad alrededor le apunta el dedo porque ella no era capaz de mantener a su lado al esposo, a ese chichipato cobarde. Pido perdón por mi lenguaje vulgar. Vivimos en una cultura profundamente ambivalente, desde la misma religiosidad popular, en la forma como se está mirando la mujer. Por un lado, ella es la seductora, el gran peligro para el hombre, y por otro es la santa, la inmaculada del Día de la Madre, que muy apropiadamente lo celebramos en el mes de la Virgen. Ni hablar de las expresiones populares, si no muestras, no vendes. Vivimos en una cultura erotizada que ha convertido a la mujer en objeto sexual.
y una cultura machista que se niega a prestarle atención a una mujer a menos que llame la atención por su belleza, por su forma de vestir, por sus curvas esculturales. Una cultura donde la universidad invita a una persona a ser profesor por ser estudiante brillante, pero no invita a la persona que ganó el premio de mejor estudiante porque es mujer, sino al que terminó de segundo, porque es hombre. Una cultura que tiene que exigir el uso de uniforme en el colegio para evitar que las muchachas entren desde ya en la competencia de ser la más atractiva, la más elegante, una competencia que les va a durar toda la vida. Una cultura que les roba a las niñas su juventud. Les quita la niñez. La niña de 4 años tiene que poner puchera para la foto, tiene que aprender a mover las caderas cuando baila con su papá. ¿Qué tal incluir en la Carta Política el derecho a la niñez? Pero los niños no fueron invitados a ser parte de la Constituyente. En nuestro medio evangélico, la pornografía es el pecado secreto, algo profundamente adictivo y malsano que se puede disfrutar en secreto porque el Internet provee un acceso prácticamente ilimitado a las bendiciones de la tecnología. Imágenes, videos que llenan la cabeza y la imaginación de las personas para reforzar así el quebrantamiento sexual. Y de esta manera se aumenta la competencia para las mujeres. Ahora, cuando en el matrimonio se quita la ropa, sigue en competencia con todas las imágenes que ese muchacho, ahora esposo, tiene en la cabeza. Se trata del pecado perfecto para la llamada sociedad de consumo. No solo porque la persona necesita siempre algo más, algo nuevo, sino porque la sociedad de consumo, creo que ya lo dijimos en septiembre, es en realidad la sociedad del descontento. Una sociedad en que todos los medios se unen para hacerle sentir a uno descontento con lo que tiene. Y el poder adictivo de la pornografía crece exponencialmente cuando el joven busca por este medio tranquilizar las dudas, la confusión en el tema sexual. Claro que yo soy un macho verdadero porque yo busco la gratificación sexual con mujeres desnudas anónimas. Tenemos que concluir. Cuando hablamos de los diferentes sentidos de crítica, en septiembre enfatizamos la autocrítica. Aquí vuelve a surgir la pregunta: ¿qué tipo de cristiano, qué tipo de iglesia vamos a ser? El llamado de Pablo a no conformarnos al molde del mundo que nos rodea implica un reto por dos lados. No es opción identificarnos con los prejuicios y las actitudes de la cultura tradicional frente a ese tema de la homosexualidad, con su odio, su repugnancia y otras reacciones viscerales. Recuerden, por favor, aún el pensar en aquel acto sexual que usted le dio la existencia también le produce repugnancia. No es una opción. Estamos llamados a amar. Pero por otro lado, tampoco es posible acoplarnos y adaptarnos a la cultura que se está imponiendo en este momento con su todo vale, con su identificación o mejor confusión de placer y felicidad. Tengamos en cuenta que nosotros no formamos parte de una iglesia donde hay algunos santos que ministran a otros que son quebrantados y débiles. El milagro de la Iglesia de Cristo
Creo que estoy muy atrasado con mis diapositivas. De pronto es la última, ¿no? Gracias. Eso, gracias. El milagro de la iglesia es que es un lugar donde los quebrantados ministran a otros quebrantados. Somos llamados a ser como el padre del hijo pródigo, que recibe al hijo extraviado con los brazos abiertos, y nos resulta más fácil porque nosotros fuimos recibidos en esos mismos brazos abiertos. La autocrítica significa también reconocer a nivel personal las inseguridades, los temores, la confusión, lo que hay dentro del propio corazón. Pues, algunos de ustedes seguramente han escuchado del Ministerio de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ya ahora tiene variaciones para otras adicciones. Generalmente, lo que como cristianos especialmente valoramos de Alcohólicos Anónimos, como parte de su método para ayudar al alcohólico, es que insiste en la importancia de reconocer que hay alguien, una fuerza más grande que yo, y que yo solo no puedo superar este problema. Lo mismo aplica, obviamente, para todo tipo de adicción y quebrantamiento sexual. Pero hay otra cosa muy valiosa del método de Alcohólicos Anónimos. Cuando uno se levanta, eso sí debe estar ahí. Cuando uno se levanta para compartir con el grupo cómo va, cómo anda, empieza uno por decir: este es mi nombre, yo me llamo y yo soy alcohólico. La honestidad, uno de los pasos más importantes para encontrar sanidad. Yo soy Teo, yo soy adicto. Por favor, no cometan el error de pensar: yo estoy bien porque no he pasado por aquella experiencia, por esta situación. El ambiente sexualizado, erotizado en que vivimos nos afecta a todos. Es más saludable procurar entender cuáles son las diferentes formas en que las experiencias del pasado, la realidad de la cual formamos parte, inciden en nuestros propios conceptos, en nuestra conducta, en nuestras expectativas. Cuando contemplamos el matrimonio, si ya somos casados y estamos todavía con una cantidad de conceptos en la cabeza que necesitan cambiar. Nosotros somos cristianos porque sabemos que somos pecadores. No estamos aquí para convencer a los demás que ahora somos santos. Estamos aquí para decir que hay esperanza, porque nosotros mismos hemos encontrado esperanza en el Señor. No es fácil buscar ayuda. Todos quisiéramos el toque mágico que de un momento a otro nos cambia, nos transforma y nos convierte en seres perfectos. Como dice la película, soñar no cuesta nada. Pero así no es la pedagogía de Dios. Así no es ninguna pedagogía. Solo cuando tú enfrentas y luchas con tus propias debilidades, desperfectos, pecados, tentaciones, vas a conocer de veras el amor, la gracia de Dios. Solo por ese camino podrás también ayudar a otro en sus luchas. Hay esperanza. Y aquel que ha encontrado en su propia vida el poder sanador de Dios también va a poder ayudar a otros. Ahora puedes decirles: sí hay esperanza.
Claro que mi experiencia no es igual a la tuya, pero yo conozco al que sí puede, al que sí quiere, al que te ama, aquel que espera que lo invites a tu corazón para empezar a obrar en ti. Ustedes y yo estamos llamados a reflejar la gracia y el amor de Dios. Cuidado con el mensaje facilista. Estoy perdido otra vez. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionan. El mensaje de Jesús es muy diferente. Si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. El camino por delante no es fácil. Cuando usted aquí habla con algún joven que está intentando renunciar a la pornografía, no es la primera vez, es la quinta vez, es la 10ª vez, es la enésima vez. El camino es difícil, pero hay esperanza. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por invitarnos a este lugar. Padre, tú nos invitas no mirar sencillamente el tema, la pregunta del otro con su problema. Nos invitas a mirar adentro. Señor, ministra tú en este momento en el corazón de cada persona. Ayúdanos, Señor, a ser honestos. Ayúdanos a reconocer que hay problemas, que no estamos sanos. Te necesitamos a ti. Señor, te ruego especialmente por aquellas personas que ya se han convencido a sí mismos que no hay esperanza. Señor, rompe, quebranta, por favor, esas cadenas del desespero. Ministra tú. Y que cada persona que está aquí presente, cuando más tarde hoy, mañana por la mañana, se encuentra a solas, para hablarte a ti, para preguntarte, Señor, ¿qué hago? Te ruego, Señor, hazte presente. Que esta persona pueda conocer tus brazos abiertos, tu amor, tu gracia. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo.